pasado un tiempo más que prudente y vamos a iniciar esta actividad. Primero que nada, obviamente, como siempre, saludar a todos los que nos acompañan, ya sean jefes de escuela, coordinadores y, por supuesto, a nuestros docentes que semana a semana nos apoyan participando en esta actividad. De más está también saludar a la principal oradora o, digamos, capacitadora, que es Violeta, nuestra docente que tiene a cargo la unidad pedagógica de docentes, junto con nuestro subdirector académico Alex Catalán, quienes son los encargados de semana a semana ir organizando estas actividades y ponerlas o disponibilizarlas para ustedes, nuestros docentes. Ya la idea, como hemos repartido desde que inició esta iniciativa el año pasado, es básicamente uniformar criterios, entregar herramientas y por sobre todo apoyar la gestión docente que ustedes están realizando hasta la fecha. Ya esperamos que poco a poco vayan ustedes también aplicando estas técnicas, que eso es la idea, vayan mejorando el impacto que tiene su labor docente en nuestros estudiantes y por sobre todo también al final esto redunde en una buena satisfacción por parte de los estudiantes. Así que dejarlos cordialmente invitados a seguir interactuando, a seguir trabajando, insisto, lo hemos dicho siempre, pero es bueno repetirlo. También Violeta hace atenciones individuales por cada uno de ustedes para resolver con mayor detenimiento sus dudas, revisar sus instrumentos y por sobre todo generar eso, apoyo en el trabajo docente. Hoy día vamos a ver un tema súper importante que tiene que ver con la utilización de las plataformas para generación de evaluaciones. Así que es un tema muy importante. Sabemos que estamos en un contexto de pandemia y que vamos a seguir, como se ve la cosa, por un buen periodo de meses aún todavía en esta modalidad. Así que aprender a usar bien las herramientas, aprender a usar bien la forma de evaluar de manera telepresente es clave. Así que, Violeta, como siempre, el estrado o la pantalla en este momento es suya. Quedamos atentos a esta nueva capacitación. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si me logran escuchar bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora sí te escuchamos bien. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a comenzar la cámara. No sé si logremos. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Esperando que todos se encuentren muy bien y agradeciendo, como obviamente como quinta instancia dentro de nuestras reuniones de la UPD, su participación, su compromiso y sus ganas, como siempre, de tener una mejora continua en sus labores pedagógicas, semana a semana, ¿ya? Lo importante, obviamente, de estas capacitaciones es tratar de entregarles, como lo mencionamos siempre, herramientas para que puedan ir de alguna otra forma en favor de su labor pedagógica, facilitando el proceso de lo que conlleva en sí enseñar a través de la telepresencia, ¿ya? Vamos entonces a comenzar y agradeciendo como siempre las palabras de don Francisco y el apoyo de don Alex Catalán, vamos a dar inicio entonces a nuestra quinta capacitación UPD, ¿ya? Como siempre y como ya estemos repetido en constante en nuestras reuniones, es importante mantener nuestros micrófonos apagados para que obviamente el proceso de aprendizaje sea fructífero para todos y podamos tener un buen ambiente dentro de lo que vamos a trabajar, ¿ya? Les recuerdo, como siempre, que ante cualquier duda, consulta que ustedes tengan, lo pueden escribir a través de nuestro chat o hacerla a través del micrófono. Como siempre, nos sentimos como ya una comunidad de colegas, por lo cual si hay algún colega que quiera aportar o de alguna otra forma complementar la información que nosotros estamos entregando en esta capacitación, de acuerdo a la experiencia que él ya ha tenido frente a lo que vamos a trabajar, siempre son bienvenidas. Comenzamos entonces en la quinta capacitación de la UPD. Compartimos entonces el material de trabajo que tenemos para el día de hoy. Me indican por favor por chat si lo logran visualizar correctamente. ¿Se logra visualizar? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con la quinta capacitación UPD AYEP-C de Temuco. El título de esta capacitación es Lineamientos y Gestión Práctica de Evaluaciones tipo Conocimientos en AYEP Virtual, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a trabajar en primera instancia? Bueno, vamos a conocer cuáles son los lineamientos que tenemos que de alguna otra forma cumplir en todas nuestras evaluaciones, que principalmente evalúan conocimientos, ¿ya? Como ustedes ya están al tanto, AIEP no solamente trabaja contenidos, ¿ya? Sino que también trabaja habilidades, por lo cual nosotros hemos decidido como equipo UPD evaluar o de separar estas capacitaciones en dos, ¿ya? Vamos a trabajar el día de hoy la evaluación tipo conocimientos y la próxima semana vamos a trabajar evaluaciones tipo habilidades, ¿ya? Recuerden que también se pueden hacer unas de carácter mixta que incluyen conocimientos con habilidad, por lo cual obviamente ambas capacitaciones se pueden unificar y trabajar en instrumentos evaluativos. Los invito a escribirme mi correo electrónico y al link de atención que tenemos para la OPD para ustedes. Ante cualquier duda o consulta pueden recurrir a cualquier tipo de asesoría pedagógica. Bueno, en primera instancia, es muy importante saber cuál es el objetivo de nuestra capacitación. El objetivo principalmente va a entregar lineamientos y explicar gestión práctica de creación de evaluaciones de conocimientos en AIEP virtual. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. En segunda instancia, vamos a trabajar las temáticas que tienen que ver con los lineamientos generales de evaluación de tipo contenidos y conocimientos, y la metodología de trabajo, como acostumbramos siempre, es una explicación paso a paso, lenta, ¿ya? Y que responda también siempre a que se vaya comprendiendo lo que estamos trabajando, para que posteriormente lo pongamos en práctica en nuestros propios módulos. Y la evaluación, como acostumbran, siempre al finalizar se solicita a los participantes realizar una pequeña encuesta que nos va a dar una retroalimentación acerca del trabajo de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte un poco teórica acerca de lo que conlleva la creación de instrumentos evaluativos basados en conocimientos, ¿ya? Vuelvo a mencionar, es muy importante que nos familiaricemos con este tipo de vocabulario técnico para que de alguna otra forma sepamos cuál es la orientación de nuestros instrumentos evaluativos, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos evaluar? Queremos evaluar conocimientos, habilidades, ¿ya? Incluir aspectos actitudinales, etcétera. ¿En qué consiste una prueba, ya, o evaluación de tipo de conocimiento? Bueno, principalmente son aquellas que se construyen en base a ítems de respuesta cerrada y o respuesta abierta breve. ¿A qué se refiere ítems de respuesta cerrada? Bueno, principalmente aquellos que generalmente responden a una alternativa, ¿ya? O en algunos casos pueden ser también ítems en los cuales el estudiante tenga que dar algún tipo de justificación o seleccionar. Las respuestas son precisas y concisas, ¿ya? Por lo cual, ¿cuáles son los ítems que se asocian a ítem de respuesta cerrada? En primera instancia, los de selección única de alternativa. En segunda instancia, tenemos también selección de alternativas múltiples y verdadero y falso, ¿ya? Vamos a trabajar cada una de ellas en base a lo que vamos a revisar dentro de lo que nosotros planificamos en nuestro instrumento, como lo que vamos a trabajar en AIEP virtual, ¿ya? 2. ¿Cuáles son aquellos ítems de respuesta abierta breve? Bueno, principalmente son respuestas simples, preguntas que son concisas y precisas, ¿ya? Que en la cual el alumno no puede responder en más de 3 líneas, ¿ok? O son conceptos específicos. Puede ser uno o más de uno. Aquí tenemos respuestas simples, completación de términos, asociación de términos y ordenamiento de términos. Estos son los ítems que incluyen las evaluaciones de tipo de conocimientos y generalmente su puntaje va entre 1 y 2 puntos. ¿Sí? La consulta que siempre tenemos es, ¿cuánto es lo que nosotros se nos solicita en términos de la cantidad de preguntas que tiene que tener nuestra evaluación? Principalmente corresponde al criterio de evaluación, ¿sí?
Esto se refiere a lo que aparece en nuestras planificaciones lectivas, ¿ya? En primera instancia encontramos los aprendizajes esperados, en segunda instancia tenemos los criterios de evaluación y después tenemos los contenidos. Por lo cual siempre cuando hacemos un tipo de evaluación, estamos hablando de criterios de evaluación. ¿Qué es lo que nosotros queremos evaluar y qué es lo que se espera que el alumno alcance? Si nosotros elegimos un criterio de evaluación para poder realizar nuestra evaluación de contenidos, tenemos que tener un mínimo de 10 y un máximo de 15 preguntas. ¿Sí? Mínimo 10, máximo 15 preguntas. Si nosotros trabajamos 2 criterios de evaluación, ahí dice aprendizaje, pero son criterios, tenemos que tener mínimo 15 preguntas y como máximo 20. ¿Sí? Eso es lo que se nos solicita. Por lo cual vamos aumentando de a 5, dependiendo obviamente de la cantidad de aprendizajes esperados, perdón, de criterios de evaluación que incluyamos en nuestra evaluación. ¿Ya? Esto es muy importante, por favor, porque es una pregunta recurrente acerca de cuántas son las preguntas que tiene que tener mi prueba. Este es dependiendo de la cantidad de criterios de evaluación que nosotros queramos trabajar. ¿Qué otro elemento también es parte característica de las pruebas tipo conocimiento? Bueno, principalmente aquellas que se asocian a los criterios de evaluación que comienzan con los siguientes verbos. Eso es súper fácil de identificarlo. Los criterios de evaluación siempre comienzan con un verbo, ¿ya? Generalmente es identificar, distinguir, comparar, argumentar, etcétera. Por lo cual, ¿cómo podemos nosotros identificar si el tipo de evaluación es de conocimiento o es de habilidad? Principalmente en el criterio de evaluación que nosotros vamos a evaluar. Si el criterio de evaluación comienza con algunos de los verbos que se muestran en la parte inferior, ¿sí? Se indica de que la prueba es de conocimientos. Posteriormente vamos a trabajar verbos que se asocian a pruebas que son de habilidad, por lo cual cualquiera de los criterios de evaluación que nosotros evaluemos y que comiencen con cualquiera de los verbos que se encuentran en esta lista es una prueba de tipo conocimiento y esos son los ítems que tenemos que trabajar y la cantidad que se nos indica. ¿Hay alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? ¿No hay dudas? ¿No hay Violeta, consultas? y solamente Richard, una dime. parte, sí, y estos son solamente para tipo de conocimiento, no evaluaciones de habilidades. Eso te No, comprendí finalmente. exacto, sí. Solamente de conocimientos. Habilidades son aquellas, por ejemplo, en la cual se trabaja en algunos casos situación de caso, o los alumnos tienen que entregar un trabajo, por ejemplo, o que tienen que ser de observación directa, como por ejemplo los talleres. Todo lo que se hace en los trabajos de talleres de estética, o los talleres, esos son de habilidades. ¿Ya? Estos son netamente la parte teórica, lo que tú evalúas como conocimiento dentro de tu módulo. Perfecto. Arriba en la tablita donde dice cantidad de preguntas es principalmente por criterio de evaluación, aparte del Exacto. aprendizaje esperado. No, es que yo me equivoqué, ahí dice AE, pero es CE, yo me equivoqué. Lo Ah, vamos a... entonces, ya, Sí, perfecto. Entonces, número de criterio de evaluación, si es un criterio de evaluación, mínimo 10 preguntas, máximo 15, ¿sí? exacto. Dos criterios de Sí, evaluación, mínimo 15 y máximo van a ser 20 preguntas. máximo 20, exacto. Perfecto. Entonces, Gracias, Violeta. ¿cómo podemos nosotros hacer eso? Usted tiene que tomar la decisión pedagógica en términos de cuántos son los criterios de evaluación, por ejemplo, de una unidad, ya una unidad puede tener hasta 5 criterios de evaluación. Si yo quiero evaluar 2, mi prueba tiene que tener mínimo 15, máximo 20. Si yo quiero que de esos 5 criterios de evaluación de la unidad solo quiero evaluar uno, la prueba tiene que tener mínimo 10 preguntas y máximo 15. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar en conocimiento. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, y como siempre tenemos que estar al tanto, todo proceso evaluativo tiene que tener una planificación. ¿Ya?
Y esta planificación responde principalmente a lo que nosotros conocemos como los instrumentos a disposición que tenemos en docentes.aiep.cl en evaluación para el aprendizaje. En base a esos formatos es que nosotros tenemos que completar estas 3 fases, ¿sí? Todo instrumento evaluativo tiene que cumplir estos pasos. Eso es muy importante, por favor, que lo tomes en consideración. La tabla de especificaciones corresponde en este caso a un formato Excel, ¿ya? Que evidencia la decisión que tú tomas al momento de planificar tu evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados que tú vas a elegir? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Los contenidos a evaluar y obviamente cuáles son los ítems que vas a trabajar. Estos son los 3 instrumentos que tú tienes que completar para poder hacer un proceso evaluativo transparente y en base a lo que nosotros solicitamos, ¿sí? Esto también se solicitó como muestra en algunas evaluaciones diagnósticas en 5 módulos de la sede durante este semestre. Vamos a comenzar entonces con el primero. Te voy a familiarizar entonces con la tabla de especificaciones. Es muy importante. Vamos a inmediatamente aceptar el set. Tenemos gente en sala de espera. Vamos entonces a comenzar con la tabla de especificaciones. Hay muchas preguntas acerca de cómo se construye, ¿ya? Yo te voy a explicar en pasos muy sencillos cómo se puede hacer, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo de tabla de especificaciones. Vamos a solamente seleccionar aquellos que se asocian a contenidos. Y la tabla principalmente está casi solo por algunos elementos que tienes que completar. Colocas la unidad que estás evaluando, los aprendizajes esperados que tú quieres incluir y los criterios de evaluación, ¿ya? En este caso, obviamente, son más de 2, ¿ok? Y por lo que tú puedes divisar abajo, anotamos los contenidos que vamos a evaluar y el tipo de ítem de acuerdo a lo que yo te expliqué, ¿sí? Dependiendo si es una evaluación de conocimientos, son los que yo te mostré, verdadero y falso, selección única, selección múltiple, el puntaje, ¿ya? Que puede ser de 1 a 2 puntos, en el caso de las pruebas de conocimientos, y el sistema completa todo lo demás de forma automática, lo que yo te muestro en el cuadro morado, ¿ya? El sistema calcula de manera inmediata la cantidad, obviamente, el puntaje, el porcentaje de aprendizaje esperado y el porcentaje de cada criterio de evaluación. Y tú tienes que colocar el número de la pregunta dependiendo obviamente de lo que se te solicita, ¿ok? Por lo cual en este caso, la primera pregunta, ¿sí? Del primer criterio de aprendizaje tiene que ser ese, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es lo que tenemos que hacer, evaluación por evaluación. Continuemos. Después nos vamos entonces a la creación en sí del instrumento, ¿ya? El instrumento, el formato se encuentra listo, por lo cual tú solamente debes de crear, en base a lo que tú planificaste anteriormente, completar la evaluación. La evaluación se muestra de la siguiente forma, ¿ya? Es un formato Word que tú tienes que ir seleccionando a medida que tú vayas trabajando de acuerdo en tu evaluación. Es un formato amigable y está claro en sus instrucciones que se muestra de la siguiente forma, ¿ya? Aquí encontramos entonces el nombre del tipo de evaluación, tenemos que colocar el nombre y el código del módulo, las instrucciones que nosotros vamos a trabajar y abajo se encuentran los cuadros listos para que tú comiences a hacer los ítems, ¿ya? ¿Cuántos son los ítems que vamos a trabajar? 7 ítems, ¿ya? Esto a veces puede alargar un poquitito de 1 hora, pero vamos a dejar claro cada uno de ellos y cómo lo podemos trabajar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Estos formatos los puedes descargar en docentes.aiep.cl, ¿sí? No sé si habrá quedado claro más o menos o si ya están familiarizados con los formatos que se encuentran dispuestos en esta página. La mayoría ya está trabajando sobre ellos, ¿sí?
Bueno, estos ya están de acceso, así que obviamente nosotros lo único que hicimos fue descargarlos y vamos a crear nuestra evaluación. Entonces, cuando ya tenemos nuestra evaluación lista, vamos a pasarlo a IEP virtual. Yo te voy a explicar, voy a sumar el Word más lo que vamos a hacer. ¿Cómo creamos nuestra evaluación? Accedemos a www.iepvirtual.cl accediendo tu nombre de usuario y tu contraseña. ¿Sí? Accedimos y nos vamos inmediatamente al módulo en el cual yo quiero crear mi evaluación. ¿Sí? En este caso, yo quiero crear una evaluación para el módulo Taller de Desarrollo Artístico, Área Musical, por lo cual yo selecciono el módulo y comienzo con la construcción. Vámonos entonces a crear la prueba virtual accediendo a herramientas del curso. En herramientas del curso vas a encontrar el ítem que dice exámenes, encuestas y bancos de preguntas. Haces clic aquí y aquí ya creas tu evaluación haciendo clic en exámenes. ¿Sí? Para comenzar a crear tu prueba, hace clic en desarrollar examen. Y aquí se te va a solicitar la información general acerca del examen en sí. ¿Qué información? Vámonos al Word. Tienes que agregar principalmente qué tipo de evaluación es y cómo se llama el módulo. ¿Ok? Entonces copiamos obviamente la información inicial de nuestra prueba para agregar el nombre y descripción. La descripción en este caso no es tan importante, me interesan las instrucciones, ¿ya? Por lo cual completo el nombre, coloco obviamente la información que es el código del módulo, la sección y el nombre del módulo, y me voy inmediatamente a donde indica instrucciones. Como esto nosotros ya lo hicimos en mi formato Word, yo solamente copio la información y la pego, ya que el formato indica instrucciones generales para aplicación virtual. Por lo cual, ya escribiendo las instrucciones aquí, lo único que tengo que hacer es copiar y colocarlo en el cuadro que se muestra. ¿Sí? Cuando yo ya lo tenga listo, ya el sistema lo va a evidenciar y coloco enviar. Y ahí la prueba comienza a crearse. ¿Hay alguna duda con la primera parte? ¿No hay dudas? Perfecto. Cuando nosotros ya tenemos creada nuestra evaluación, va a aparecer un lienzo de esta forma. ¿Ya? Aquí inmediatamente el sistema nos va a mostrar la evaluación, el título que colocamos y la instrucción que nosotros agregamos. ¿Ok? Cuando nosotros ya tenemos esta parte, comenzamos a crear las preguntas. Recuerden, esta es una evaluación de contenidos, por lo cual en este caso los ítems son selección única, selección múltiple, variamiento, verdadero y falso, ordenamiento, entre otros. ¿Ok? Y comenzamos a crear las preguntas. El primer ítem que nosotros tenemos en nuestra evaluación es el ítem de verdadero y falso. El ítem de verdadero y falso es de 1 o 2 puntos. Tenemos que agregar la instrucción y agregar a lo menos 3 enunciados que tenemos que agregar. ¿Podemos agregar más? Sí. El sistema en el formato Word puedes agregar más de 3 si tú lo deseas. ¿Ok? Por lo cual en este caso yo coloco la instrucción que a pesar de que sea obvio, tengo que agregarlo. ¿Ok? Entonces aquí dice, junto a cada una de las siguientes proposiciones, indique B si considera que es verdadera y F si considera que es falsa. Pero el sistema lo que hace es que el alumno selecciona dependiendo del enunciado que se muestra.
¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Coloco crear pregunta y coloco inmediatamente la opción de verdadero y falso. Hago clic en este y se va a mostrar lo siguiente. Colocamos el nombre del ítem y en el texto de la pregunta agregamos una sola vez la instrucción. Agregamos el primer enunciado que teníamos nosotros dentro de nuestra evaluación Word, que es esta que está aquí, y queremos que el alumno marque si es verdadera o falsa. Y dice, América fue descubierta por Cristóbal Colón. Coloco la respuesta, si es verdadera o es falsa, inmediatamente para que el sistema corrobore la respuesta otorgada por el alumno. Y coloco una retroalimentación en el caso de que la pregunta se encuentre correcta y otro comentario en el caso de que se encuentre incorrecta. Todos los ítems en el sistema involucran una retroalimentación, ¿sí? En este caso yo agregué lo que es correcto, pero también podemos agregar la retroalimentación incorrecta en el caso que el estudiante no haya contestado de forma correcta. Bajamos, bajamos, bajamos y colocamos enviar. Al colocar enviar, inmediatamente el sistema me va a mostrar el ítem inmediato, indicando el primer enunciado, la instrucción, las opciones, la alternativa correcta y el comentario como respuesta de comentario correcto o incorrecto que podamos agregar. Y en el costado derecho agregamos el puntaje. Recuerden que los de verdadero y falso, dependiendo de la decisión que tú tomes, puede ser de 1 o 2 puntos. No sé si habrá quedado claro el primer ítem. ¿Habrá quedado claro el primer ítem? ¿Alguna duda, consulta? Gracias, Manuel. Continuemos. Entonces tenemos el primero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un ítem de verdadero y falso que tiene 3 enunciados? En este caso, lo que yo tengo que hacer siempre, si yo ya lo hice, coloco más, vuelvo a agregar otro verdadero y falso, coloco el enunciado 2 y el enunciado 3. Yo te voy a mostrar solo un ejemplo, pero tú lo puedes hacer posteriormente si tienes más enunciados para ese ítem. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar en consideración en base a un ítem de verdadero y falso para ti? En primera instancia, tienen que ser enunciados que de alguna otra forma son principalmente precisos y concisos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar una opción no, por ejemplo? Si tú quieres que agregar una opción no, como negativo, coloco siempre negativo, ennegresco y subrayo, para que el estudiante esté al tanto de que este enunciado es redactado de forma negativa. ¿Sí? Esos son de los tips que te puedo dar para este ítem. ¿Ok? Continuemos entonces para el ítem 2. Completación de términos. ¿En qué consiste esto? La completación consta principalmente de acuerdo a lo que el formato nos entrega, que el estudiante debe de completar con la o las palabras de acuerdo al enunciado o definición que se otorga. ¿Sí? En este caso, el ítem de completación está ya otorgado en tu formato de contenidos. Colocas siempre la instrucción, vuelvo a mencionar, por más obvia que sea, y comienzo a diseñar mi evaluación Word. Cuando ya tengo mi ejercicio listo, lo paso Disculpa, ¿te inmediatamente. puedo interrumpir un momento? Sí, dime. Volviendo a la parte anterior donde se hablaba de la pregunta cuando se redactaba en forma negativa, Ya. ¿no será mejor redactarla en forma neutra, sin destacando ninguna parte, para que así el alumno esté atento y
no inducirlo a un error. Ya, mira, en este caso, obviamente, cuando yo te estoy dando una opción en situaciones que son de carácter negativo, ¿ya? ¿Por qué yo remarco el negativo? Porque en algunos casos los estudiantes no colocan atención a eso y responden de forma errónea, ¿ya? Solamente esto ocurre cuando tú quieres agregar cualquier enunciado de carácter negativo, ¿sí? Y no tiene incidencia en la respuesta del estudiante, porque aquí lo único que el alumno tiene que mencionar es: la corona inglesa no financió la expedición de Colón en América. Entonces ahí tú colocas inmediatamente que ese enunciado es de carácter negativo. El alumno después, posteriormente, tiene que tomar decisión en base a si es verdadero o es falso. Es solamente para que el alumno sepa de que en este caso es un enunciado con negación incluida. ¿Sí? Y es como se menciona en la instrucción en la parte de ahí el formato. No sé si habré respondido tu pregunta. Sí, me quedó claro. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Por qué obviamente siempre lo hacemos así? Para que el alumno sepa de que en este caso es un enunciado de negación. ¿Ya? Y por lo mismo, obviamente, lo agregamos en mayúscula, lo podemos agregar en minúscula con negrita, como tú desees, pero que el alumno esté claro de que ese enunciado es negativo. Continuemos. En el caso de la completación de términos, cuando yo ya tenga mi ejercicio listo, como se muestra aquí, coloco la instrucción que indica completa con la palabra que completa, valga la redundancia, que completa adecuadamente el enunciado. ¿Ya? En este caso, quiere que el alumno complete en este espacio cuál es el concepto que se asocia al enunciado. ¿Ya? Yo coloqué 2 ejemplos y cuando yo ya tenga esto listo, me voy inmediatamente a mi Yayet virtual para pasarlo en limpio. ¿Cómo se llama este ítem? Busco en la parte superior, creo otra pregunta y busco aquí el que se denomina como rellenar el espacio en blanco. ¿Ya? Lo mismo. ¿Cuál es el título de la pregunta? En este caso, agrego el ítem o el número de ítem que yo estoy trabajando. En este caso, es el ítem 2. Coloco el texto de la pregunta, que principalmente agrego una sola vez la instrucción, que yo ya tengo en mi formato, y copio el primer enunciado. ¿Sí? Cuando yo ya tenga mi enunciado listo, se va a mostrar algo así. Coloco editar y aquí te muestro el ejercicio paso a paso. Título de la pregunta, instrucción una vez, agrego el número del ejercicio porque es 2.1, porque corresponde al ítem 2 y es la primera pregunta. Coloco el enunciado que yo coloqué que quiero que el alumno complete y en este caso es solo un concepto. ¿Por qué? Porque es solo un concepto asociado a la definición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son 2 conceptos? Coloco en la parte inferior 2 y el sistema me va a mostrar el espacio para que el alumno complete con los 2 conceptos. En este caso, por ejemplo, es uno solo, coloco de correspondencia exacta. ¿A qué se refiere? Que en este caso el alumno tiene que responder con la misma pregunta que yo coloqué aquí, o con el mismo concepto, perdón, el mismo concepto que yo coloqué aquí. Eso significa correspondencia exacta. Si es importante que el alumno agregue la respuesta con mayúscula o con minúscula y tiene incidencia en el puntaje, lo marco en el cuadro para que inmediatamente se demuestre o se evidencie de que el alumno, al escribir con mayúscula o minúscula, sí tiene incidencia en la respuesta. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el alumno tiene que agregar 2 conceptos para poder, en este caso, asociarlo a la definición. Si no es así, coloco eliminar y el sistema me va a dejar solo una respuesta para completar. Coloco un comentario de retroalimentación
coloco un comentario de incorrecto y coloco inmediatamente enviar en la parte inferior. Violeta tendría Ya, la misma ponderación de puntaje que la verdadero y falso, ¿no? ¿1 o 2? Sí, estos tienen 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos. ¿Sí? Si yo quiero agregar otro ejercicio de completación de términos, coloco más abajo y voy agregando el otro enunciado. Por ejemplo, en este caso yo tengo es la operación matemática inversa a la multiplicación. Entonces coloco un más, hago nuevamente completación y agrego el enunciado 2. ¿Sí? No sé si se estará entendiendo lo que voy explicando. ¿Se va comprendiendo? Sí, va quedando claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, completación de términos, aquí en este caso obviamente pueden ser 1 o 2. Obviamente puede ser que el alumno responda de manera exacta el concepto o puede ser alguno similar. Ahí ya está la opción dentro de lo que tú puedes colocar. Si quieres que en este caso la respuesta sea exacta, de correspondencia exacta, o que incluya palabras similares a esa. Tú puedes hacer ese filtro inmediatamente al momento de que tú lo confeccionas. ¿Sí? Vámonos entonces al ítem 3. ¿Cuál es el tercer ítem que nosotros podemos incluir en una evaluación de contenidos? Ordenamiento de términos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? El alumno ordena en base a un criterio, en base a un contenido, en base a un proceso, pueden ser fases, lo que tú quieras que vaya ordenando de forma lógica. ¿Ya? En este caso, obviamente, la instrucción que yo coloqué es ordena los datos de la estructura de la monografía. Por ejemplo, aquí eran 7 u 8 pasos y el alumno, si tú lo hacías en formato Word, el alumno tenía que ir colocando el número dependiendo de cuál corresponda, ¿sí? O el orden que tú desees que corresponde al correcto, ¿sí? Vas agregando más en la parte inferior y así el alumno va ordenando de acuerdo a la instrucción que tú otorgaste. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio en base a lo que yo ya creé en el IEP virtual? Me voy nuevamente a crear pregunta en la parte superior y coloco ordenación. ¿Sí? Ese es el ítem o el nombre que tiene ese ítem en IEP virtual. Y se va a evidenciar algo así. Va a aparecer entonces el título de la pregunta, un ítem. ¿Ok? En este caso sería el ítem 3 de mi prueba. Coloco en este caso la instrucción en el texto de la pregunta y me agrega qué opción quiero que el alumno me muestre. Si quiero que me muestre los conceptos, por ejemplo, en números, en letras, como tú desees. Esto ya viene de forma predeterminada. Y agrego el número de elementos que yo voy a agregar. Si yo quiero que el alumno ordene 5 elementos, lo coloco en el número de respuestas. ¿Sí? Si yo quiero que el alumno me ordene, por ejemplo, 6 pasos, coloco 6. Y así obviamente se va a ir mostrando. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción dice que tú tienes que agregar las respuestas en el orden correcto. Eso es muy importante. ¿Sí? En algunos casos, tú tienes que agregar, por ejemplo, de forma como tú quieres que aparezca en la prueba. Pero en este caso, la instrucción dice claramente que tiene que ser en el orden correcto. El sistema después lo ordena de forma aleatoria para que el alumno pueda hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, yo coloco dedicatoria y coloco introducción, por ejemplo. Quiero que ordene esos dos elementos de acuerdo a lo que yo deseo y coloco enviar. Al colocar enviar, el sistema me va a colocar acá cuál es el orden correcto y cómo quiero que yo se visualice en la prueba. Por ejemplo, yo le coloqué dedicatoria e introducción. Ese es el orden correcto.
pero entonces yo quiero que se muestren de otra forma. Entonces yo voy a ir ordenando los elementos como quiero que se visualicen, o sea, como quiero que el alumno lo vea al momento de realizar la prueba. Si quieres que este se vea primero que este, lo subes, y si quieres bajarlo, lo bajas sin ningún problema. ¿Sí? Colocas las respuestas correctas para retroalimentación y colocas enviar. Y ya el ítem se encuentra creado. Exacto, Richard, sí. Richard dice, número de respuestas es número de elementos. Sí, el ordenamiento, por ejemplo, si tú quieres agregar, no sé, que el alumno tiene que hacer 7 pasos para ordenar una casa, por ejemplo, colocas el orden correcto de cómo deberían de ser esos pasos para hacer esa casa. Y después, cuando ya crees el ejercicio, lo puedes tú desordenar para que el alumno obviamente lo visualice como tú quieras y él después haga el proceso de ordenamiento. ¿Cuánto vale cada uno? De 1 a 2 puntos. Alex dice, hola Violeta, ¿qué pasa o cómo se debe realizar la prueba en caso de que yo quiera evaluar la ejecución de Excel, por ejemplo, que prácticamente es diseñar fórmulas, gráficos, etcétera, etcétera? Ya, Alex, mira, en este caso, obviamente nosotros estamos evaluando solo conocimientos, ¿ya? Cuando son ejercicios que son de ejecución, por ejemplo, que el alumno tiene que realizar, se denominan de tareas o habilidades. Generalmente esto se asocia cuando tú haces un caso, quieres que el alumno diseñe o algún tipo de estrategia, por ejemplo, esos son más de habilidades, no de conocimientos. Estamos hablando de lo que ustedes mencionarían como la materia, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de pruebas que son netamente teóricas, ¿sí? No sé si habré respondido tu prueba, tu prueba, perdón, tu pregunta. Perfecto. Sí, eso es lo que vamos a revisar nosotros la próxima semana, ¿ya? Cuando un alumno tiene que ejecutar algo, hacerlo, formularlo, por ejemplo. Ese es el ítem entonces 3. Y aquí te va inmediatamente mostrando cómo se va a ir visualizando. Recuerda que los ítems se pueden desordenar, ¿ya? Acá tienes la opción, por ejemplo, de colocar ordenamiento primero, verdadero y falso después. Lo puedes ir haciendo como tú desees. Ítem 4. Variamiento, asociación de términos, ¿ya? En este caso, lo que yo mencioné en el archivo Word era que el alumno tenía que relacionar cada ciudad con el nombre del país del cual es capital, ¿ya? En este caso, el alumno tiene que la ciudad con el país correspondiente, ¿ya? El alumno aquí lo único que tenía que hacer en el formato Word es agregar, por ejemplo, la asociación de la columna A con la columna B en las respuestas del medio. ¿Cómo se hace en AYEP virtual? Coloco el ítem de pareamiento o asociación. Aquí está inmediatamente, lo puedes encontrar. Aquí está, relación, espérate, ¿cómo está el nombre? Aquí está. Ahí está. Pareamiento, asociación de términos. ¿Ya? Así se denomina el ítem en AYEP virtual. Seleccionas crear la pregunta. Perdón. Y cuando tú ya creas el sistema, lo mismo, al igual que el anterior. Colocas el ítem, ¿ya? Y las preguntas que vayan apareciendo. En este caso, por ejemplo, quiero que el alumno relacione cada ciudad con el nombre del país del cual es capital. Esa es la instrucción. Abajo me va a ir mencionando inmediatamente cómo quiero que vayan apareciendo las respuestas, en este caso letras mayúsculas, A, B y C. Y voy asociando, obviamente, como quiero orden. Ojo, aquí en este caso no es las respuestas correctas, sino que cómo se deben visualizar. Es muy importante, por favor, que leamos muy bien la instrucción antes de realizar el ejercicio. En el ejercicio anterior teníamos que ordenar de forma correcta, pero aquí lo único que yo tengo que hacer es colocar como quiero que se visualicen, ¿sí? No anotar inmediatamente la respuesta correcta. Asocio una ciudad, coloco un país cualquiera, nuevamente una ciudad, un país cualquiera como quiero que se muestre, y así lo voy haciendo sucesivamente.
En este caso, son 4 preguntas, 4 respuestas. Y el porcentaje de inmediatamente de crédito parcial en este caso son de 25% porque son 4 ejercicios. Quiero que se muestren de forma aleatoria las respuestas para que los alumnos después puedan hacer pareamiento, las respuestas correctas, el comentario incorrecto y siempre coloco enviar en la parte inferior. Y ahí va a salir inmediatamente el ejercicio. Así. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una copia. Si yo quiero hacer 2 ejercicios, puedo copiar el ejercicio anterior y lo único que lo copio. Si no me interesa la copia, coloco eliminar y siempre el puntaje en la parte derecha. En este caso, por ejemplo, son 4 puntos porque es un punto por cada ejercicio. 4 puntos. Violeta, ¿hay un máximo de preguntas para este tipo de ítem? En este caso, el sistema te muestra 3, pero tú puedes agregar más. ¿Sí? Tú puedes agregar abajo. El formato te da la opción de poder ir creando más, colocando con tab, y ahí te van a ir saliendo, si quieres relacionar mayor cantidad de conceptos. Ok, pero una ¿Ya? pregunta, una respuesta, un punto ahí, por lo menos. Exacto. Sí. Bien, bien. Es Gracias. muy importante. Obviamente el Word te da el formato listo. Tú solamente Sí, tienes te lo que están crear la dando, sí. pregunta y después pasarla en limpio. Nosotros lo decimos pasar en limpio. Sí, ¿Sí? sí, está bien. Gracias, Violeta. No hay problema. Recuerden que estas siempre son de 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos. Selección única de alternativas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio que siempre me hacen la consulta. Aquí tengo generalmente la selección única, en el cual el alumno tiene que seleccionar solo la alternativa correcta o un enunciado correcto, ¿ya? Seleccionando A, B, C o D, ¿ya? En este caso, por ejemplo, coloqué en la gráfica se muestra la cantidad de libros en cada casa de un vecindario y de acuerdo a esta información la casa 5 tiene, en este caso el alumno tiene que visualizar una imagen, ¿ya? Para contestar la pregunta. ¿Cómo lo hago? Busco el ítem y sale con el mismo nombre, selección única, ¿ya? Selecciono el ejercicio y creo el enunciado, al igual que el anterior. Coloco el nombre del ítem, coloco la instrucción, aquí la instrucción, y coloco obviamente el enunciado de la pregunta. Si yo quiero que el alumno visualice una imagen, por ejemplo, para que pueda hacer ese ejercicio, coloco más aquí y coloco insertar archivo local. ¿Ya? Y ahí me va a permitir insertar una fotografía, por ejemplo, puedo insertar también un video, ¿ya? De YouTube, quiero que el alumno vea un video para que responda esa pregunta, etc. Y agrego inmediatamente la fotografía y ahí el sistema me va a mostrar la fotografía que yo anexo para que el alumno responda. ¿Ya? ¿Cómo se muestran las respuestas? Siempre son 4, no menos de 4, ¿sí? Aquí yo muestro, por ejemplo, la respuesta 1, copio y pego del formato, respuesta 2, respuesta C y respuesta D. Y marco la alternativa correcta. En este caso, quiero, por ejemplo, no sé, yo lo anoté cualquiera, que la alternativa D es la correcta y marco acá para que el sistema después corrija. Lo mismo, la retroalimentación, coloco enviar y ahí se va a visualizar el ejercicio de selección única. ¿Sí? En base al tip de este ejercicio, recuerden que tomen en consideración que siempre es solo una alternativa correcta, un enunciado por cada una de ellas, ¿ya? Y lo otro también es que puedes agregar, como te mencioné, fotografías, si quieres que el alumno visualice un video, etcétera, para que lo pueda hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Lo otro también es que es muy importante, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es tu fruta favorita? Las 4 respuestas deben ser frutas, ¿sí? Yo no puedo agregar
3 vegetales y una fruta, porque ahí indirectamente estoy ayudando al alumno a que pueda dar respuesta a la pregunta. Por lo cual las 4 tienen que estar relacionadas, ¿sí? Entonces las 4 tienen que ser, en este caso, frutas, y en base a esas frutas, el alumno tiene que agregar cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Por favor, eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer instrumentos evaluativos objetivos. Tiene que ser la información más transparente posible, por lo cual no podemos ayudar. Son instrumentos que tienen que estar muy bien redactados para que el alumno no capte la respuesta correcta ni en el enunciado, ni tampoco en la instrucción, ¿ya? Para que tenga claridad acerca de lo que tiene que contestar. Las 4 preguntas tienen que asociarse a la temática, asociarse, ¿sí? De alguna otra forma, pero asociarse. Violeta dice, Alex, ¿cómo puedo crear en base a un caso? Puedo crear varias preguntas, por ejemplo, preguntas con alternativa. Buena pregunta, Alex. Es muy importante, en este caso yo creo preguntas de contenidos, ¿sí? Contenidos. No creo en base a un caso, pero lo que se espera es que también nosotros seamos capaces de, por ejemplo, hacer un caso o un problema, y de ese caso o problema también el alumno pueda responder preguntas de carácter teórico, ¿ya? Lo que nosotros hacemos ahí es que hay un contexto, ¿ya?, en el cual el alumno, en base a esa situación, responde los contenidos que están abajo. ¿Dónde escribo el caso? El caso lo puedo agregar en la parte donde dice instrucciones. Aquí, cuando tú editas la prueba, colocas instrucciones. Aquí abajito en la instrucción tú le dices que el alumno tiene que agregar un caso. Abajo lo agregas en la redacción y hacia abajo vas creando los ítems de pregunta, ¿sí? Entonces, si quieres que las preguntas se asocien a una situación real, agregando siempre la fuente, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo más de un caso? ¿Ya? En este caso, el sistema solamente te permite uno, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que puedes hacer también es en un ítem agregar la situación, ¿ya? Pero no está la opción de agregar caso, preguntas, ¿sí? Lo que podrías hacer es, cuando tú agregas, por ejemplo, el ítem, no sé si es una ayuda, no sé si te pueda servir, es aquí. En el texto de la pregunta tendrías que agregar, por ejemplo, si fuera una situación caso chiquitito, ¿ya? Lo puedes agregar ahí, en el texto de la pregunta, ¿ya? Pero obviamente mi consejo es que tendrías que repetirlo en la parte inferior, o lo que puedes hacer también en el ítem 1, por ejemplo, en el ítem 1 colocas el caso, y cuando redactes la pregunta 2, tú dices que tienen que visualizar el caso anterior. Entonces lo puedes incluir dentro de la redacción de la pregunta. No sé si te habría respondido. Alex, te respondí, no sé si habré quedado claro. Pero sí, yo creo que sí lo puedes hacer. Sí, pero tienes que indicar, ya, mira, lo que tienes que hacer, por ejemplo, no sé, acá hagamos que el ítem 3 de ordenamiento es en base a una situación caso, ¿ya? Tú lo colocas caso número 1 y redactas el caso, ¿ya? En este caso, en la instrucción, tú tienes que mencionar claramente que la pregunta se asocia al caso que tú escribiste abajo, ¿ya? Si quieres, por ejemplo, que otro ítem también se relacione al caso número 1, cuando tú hagas la otra pregunta y la redactes, vamos a hacer aquí, enviar nuevamente. ¿Aló, Violeta? ¿Sí, Alex? ¿Me escuchas? Sí. Sí, Hola, dime. Violeta. Hola. Sí. Hola, mira, sí, lo que pasa es que estaba buscando esta opción para casos, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa si tengo más de 2 casos? ¿Hay alguna forma, por último, de hacer un enunciado, un título, y de ahí hacer preguntas hacia abajo con alternativas? O sea, lo que pasa es que lo puedes hacer. Yo te estoy explicando la situación si tú eliges un caso. Si eliges un caso Ya. y quieres que todas las preguntas, por ejemplo, de selección única, se asocien al caso número 1, en las instrucciones Ujú. redactas el caso. Ya, en las instrucciones. Ya, esa es la única En las forma que instrucciones, tengo. sí, en las instrucciones.
Si tú vas a Ya, elegir, pero por ejemplo, dime. en las instrucciones puedo poner los 2 casos o 3 casos que yo quiera ingresar, ¿cierto? Sí, también lo puedes hacer. Por ejemplo, ahí, bueno, obviamente sería como un poco más Sí, complejo enredar para un el poco para el alumno. alumno, pienso. Sí, Sí, eso. sí, porque el alumno tendría, Mm, por ejemplo, en base al caso número 1, descrito en la instrucción, el alumno tiene que leer el caso arriba y responder abajo. O lo que puedes hacer claro, es exacto. copiar el caso en el ítem. Cuando tú lo escribes el ítem, ahí tendrías que copiar el caso. También podría ser. Mm, también es una opción. Ya, Sí, perfecto, sí. no sé Ya, si te habría gracias, Violeta. respondido, pero a veces Sí, el sí, sistema como bien es un poco cerrado. Entonces, sí, la verdad que di vuelta al sistema todo para lograr hacer eso y no los encontré por ningún lado, así que sí, no, en este caso la prueba es generalmente cuando va asociada a un caso, pero se pueden hacer, hay que buscar alternativas. Si se pueden ajustar. Podemos hacerlo cuando tú ya, hagas la evaluación, veamos cómo funciona. Ya cuando la hagas, ya, perfecto. hagámosla para ver si es que me la puedes enviar y me dices, Viole, mira, me la puedes revisar para ver si se entiende o si es muy difícil para el alumno. Entonces yo te puedo ir dando tips o irte retroalimentando para que la mejores y te pueda resultar lo que tú quieras hacer. Perfecto, súper. Aprovechando, ¿Mm? te hice una pregunta anteriormente sobre qué pasa o cómo se diseña, cómo se crea cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, a los alumnos cuando realicen algo en Excel, ¿ya? Eso lo Ya, vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? ¿Sí? sí, sí, lo que pasa es que eso se llama tarea de ejecución indirecta. La tarea de Ya. ejecución indirecta consiste en que el docente no tiene que estar ahí para que el alumno lo realice y tiene que entregarte un producto de por medio. Eso se denomina Ah, perfecto. evaluaciones en base a tipo de habilidad. Y las otras Ya, son de ejecución directa, en la cual, por ejemplo, en el área de TENS o en el área de cosmetología, es que tú le das instrucción al alumno, el alumno ejecuta, pero tú tienes que estar ahí visualizándolo. Eso se llaman tareas de ejecución directa. Esas son de perfecto. habilidades y las vamos a trabajar la próxima semana. Ya, espero con ansia ese taller. Sí, Gracias, Violeta, te pasaste. no de nada. No sé si te habrá respondido, ojalá que Sí, te haya sí, podido sí, responder no bien. sé, me ayudaste ya un poco. Aquí yo andaba buscando esa opción y no la encontré y dije, a lo mejor no, no sé, no la vi, no sé. Ya, pero sé que no existe y se puede hacer de otra forma. Sí, se puede Sí, buscar otra gracias, Violeta, te alternativa. pasaste. No de nada, no te preocupes. Ítem 6, selección múltiple de alternativas. Siempre en este caso es el mismo ítem, ¿ya? El mismo ítem. ¿Por qué el mismo ítem? Coloco acá nuevamente alternativa, respuesta múltiple, ¿ya? Respuesta múltiple, ese es el número del ítem, perdón, el nombre del ítem, ¿ya? Para hacer selección única o múltiple. La diferencia es que en base a lo que tú vas marcando, ¿ya? Por ejemplo, en el de selección única, tú colocas aquí, marcas solo una alternativa, ¿ya? Pero en el múltiple puedes marcar, por ejemplo, que la respuesta 1 y la respuesta 3 sean las correctas, ¿ya? Si son selección múltiple, o lo puedes redactar de la siguiente forma, y así el alumno solamente marca una alternativa. En este caso, tenemos un ítem de selección múltiple. Recuerden que las de selección múltiple son aquellas que el alumno tú le das 4 lineamientos y en base a esos 4 lineamientos, el alumno tiene que seleccionar cuáles son los correctos, ¿ya? Con número romano. Dice, selecciona la alternativa que incluye las respuestas correctas de cada enunciado. ¿De qué factores depende la fuerza de rozamiento para un cuerpo que se desliza encima de un plano inclinado? Acá tenemos 4 enunciados. Y el alumno tiene que ir marcando, colocar las respuestas abajo, A, 1 y 4, por ejemplo, B, 2 y 3, 2, 3 y 4 en la alternativa C, y la D, 1, 2 y 4. Entonces aquí en una sola alternativa tengo 3 respuestas, a diferencia de la anterior, que puede ser en este caso que yo quiero que el alumno, por ejemplo, marque la 2 y la 3, que también es de selección múltiple. ¿Sí? Y siempre enviar abajo. Y así se van creando de a poco cada uno de los ítems. Y el último, respuesta breve. En el de respuesta breve es lo que nosotros mencionamos como la consulta de información específica. Esto ya también viene incluido en tu formato Word,
aquí está el múltiple de alternativas, y aquí está el de desarrollo breve, donde te consulta, por ejemplo, quiénes son considerados los padres de la administración. Yo coloqué cualquier nombre, ¿ya? Está en la respuesta esperada y la fuente, ¿ya? Son preguntas específicas, como por ejemplo año, si quieres que te entregue datos, por ejemplo, información específica, cualquier situación, se llaman respuestas breves, ¿ya? Las de respuesta breve siempre son máximo 3 líneas, no más de 3 líneas. ¿Sí? Esas son de respuesta breve. Busco el ítem, nuevamente, siempre siguiendo el mismo ejercicio, busco el ítem acá y coloco respuesta breve. Y creo mi ítem. En el de respuesta breve, coloco el número del ítem, la instrucción, la pregunta y el texto de la respuesta, lo que tú esperas que el alumno responda, en un máximo de 3 líneas. Esas son las breves. Máximo 3 líneas. Tendría mayor puntaje, ¿cierto? Por ser No, más de análisis. no, en este caso son de respuesta breve, Richard. Siempre 1 o 2 puntos. Si nosotros queremos que el alumno se extienda en más de 3 líneas, se denominan respuestas extensas. Ok. Por ejemplo, cuando quieres que el alumno describa, compare, etcétera. ¿Ya? Pero eso es generalmente de habilidad. Ok. ¿Ya? Hacemos una rúbrica. ¿Por qué una rúbrica? Porque puede ser que el alumno me mencione uno de los padres. Puede ser que me mencione los dos, ese sería el puntaje completo. ¿Sí? Hacemos una rúbrica para visualizar, en este caso, cuál sería el puntaje que le colocaría a cada una. Y aquí está, por ejemplo, si no entrega respuesta, 0 puntos. Si entrega una pregunta, 1 punto. Y si entrega 2 preguntas, 2 puntos. ¿Ya? Y colocamos abajo enviar. Y ahí está creada nuestra evaluación. Cuando ya tenemos todo listo, la subimos para que en este caso el alumno ya tenga visualización de ella. Esto es un paso bien cortito. Al crearla obviamente toma un poquito más de tiempo, pero ahora queremos que el alumno la visualice. ¿Cómo lo hacemos? En este caso nos vamos nuevamente a preguntas, guardamos la prueba obviamente, y aquí vamos a encontrar las 2 pruebas que creamos. Cuando ya tengo la prueba lista, coloco exportar al equipo local. Tengo que descargar la prueba que yo hice y después de que yo ya la tenga descargada, la subo nuevamente para que el alumno la visualice. ¿Ya? Para eso me voy donde dice actividades y evaluaciones, que va a aparecer en mi AYE virtual. Coloco evaluaciones, examen, y aquí inmediatamente el sistema me va a mostrar la prueba que yo creé, o en este caso, que yo puedo subir, ¿ya? Ahí me va a salir la opción de poder subir el documento. ¿Para qué esto es factible y de muy buena forma? Porque la prueba, por ejemplo, si yo tengo un curso que hice clase el año 2020 y la prueba ya la tengo lista, puedo aplicar la misma el año 2021, por lo cual las pruebas yo las tengo guardadas. Solo que después las descargo, las guardo y después cuando las necesite las vuelvo a cargar. Selecciono la prueba que quiero subir, coloco a enviar y aquí cuando ya subí mi evaluación coloco todo lo que ya va a visualizarse. Quiero que el alumno la vea, por ejemplo, que aparezca disponible, si aparece algún anuncio, cuánto tiempo va a tener para responder, desde cuándo hasta cuándo va a estar lista la prueba, ¿ya? Cuándo va a vencer, etcétera. Y coloco enviar. Al colocar enviar, se va a visualizar la prueba y el alumno va a comenzar a revisar. Una consulta, está la Sí, opción dime. de que el sistema mezcle las alternativas. ¿Mezcla las alternativas o las muestra de forma aleatoria? ¿Eso? Las muestre de forma aleatoria para que no se parezca ninguna prueba a la otra.
Sí, cuando tú cargas la prueba ya la tienes creada, al momento de cargarla, en las instrucciones que tú tienes que leer, por ejemplo, colocar en qué plazo quieres que el alumno las visualicen, desde qué fecha hasta qué fecha, cuántos intentos tiene, etcétera, ahí te sale una opción, mostrar de forma aleatoria. Marca esa opción y si las preguntas no tienen dependencia entre ellas, cada estudiante las va a visualizar de forma distinta. Ok, muchas gracias. No, de nada, no te preocupes. Coloca comenzar y aquí te voy a mostrar lo que el alumno va a ver. Esta es la visualización de tu prueba. La información y ahí están los ejercicios que tú creaste. Entonces ahí está la evaluación ya creada. ¿Viste? Aquí está en este caso el de pareamiento, el de ordenación, acá está el de ordenamiento, acá está el de selección única, acá está el de selección múltiple y este es de respuesta breve. Cuando ya tengas lista este plazo, me indicas, te comunicas conmigo y te voy a explicar posteriormente cómo realizar la retroalimentación, ¿ya? Cuando tú ya tengas tu prueba lista, para no extendernos más porque son las 8:15. Violeta, Y en la ahí tienes última tu parte, evaluación. en la Dime. última parte de la respuesta de la pregunta breve, me fijé que ¿Mm? igual uno se le puede agregar más, incluso imágenes, una tabla. Sí, sí, en Pero ese claro, caso, no da la opción siempre agregando en copiar. el más. Claro, claro, no me da la opción copiar directa de una imagen, de, no sé, pues un sitio web de una noticia acá, pero sí puedo subir la imagen, eso sí. Me da la Exacto, opción. sí. Puedes subir la imagen, por ejemplo, si quieres que el alumno lea algún artículo para que pueda responder tu pregunta breve, lo puedes hacer sin ningún problema, ya insertando el link. Ahí no hay problema. Lo bueno sí de que cuando obviamente tú creas una evaluación, el proceso es bastante extenso, puede tomar bastante tiempo crear una Sí, evaluación, pero cuando tú ya has sido provisionado constantemente con el mismo módulo, ya creando la prueba, tú la descargas y esa prueba la puedes guardar en tu archivo. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes la primera prueba lista de un módulo que vas a hacer en el día y en el vespertino, solo lo único que haces es subir la prueba que tú creaste y el claro, está sistema te ahí la va a visualizar de la en misma forma. herramienta, examen y banco, ¿cierto? Banco de preguntas, Exacto, sí. en herramientas. Claro, no te vas acá donde dice herramientas, Sí. Examen no, y acá encuesta, donde ahí dice está. exámenes primero, aquí, ¿Sí? ¿Mm? actividades y evaluaciones, porque tienes que visualizarla, ¿ya? Tienes que cargarla. Te vas a donde dice evaluaciones, examen, aquí te va a salir crear un examen nuevo o seleccionar una luna ya existente. Aquí te vas a crear y subes, en este caso, la evaluación correspondiente. Te va a solicitar desde dónde la tiene que cargar. Claro, primero paso hay que exportarla, ¿cierto? Uno la exporta, tiene el archivo descargado y después uno lo Y importa. después la Así, subes. sí, importa, Exacto, paso claro. Violeta, con exacto. respecto a la pregunta breve, claro, ahí yo sería muy extenso colocar un caso porque máximo de puntaje para una respuesta serían 2 puntos. Claro, no sería más de Sí. análisis En el algunos caso. casos, la mayoría de nosotros realizamos evaluaciones que son mixtas, que involucran conocimiento y un caso para que el Mm, alumno lo desarrolle, por ejemplo, un ejercicio matemático de mayor exposición con una prueba que me mostraste tú, por ejemplo, en el área de administración. sí, Generalmente esos son, hay pruebas mixtas. Primero comenzamos con contenido, con conocimiento, y después agregamos un área de habilidad que es para que el alumno explique, detalle, calcule, etcétera, que son del área de habilidad. ¿Ya? Pero aquí tú puedes hacerla una solo de conocimiento, puedes hacer solo de habilidad, o algunas que se denominan mixtas, que son de mm. conocimiento y habilidad. Violeta, con respecto a la de conocimiento y cada criterio de ¿Mm? evaluación mínimo son 10 preguntas. Las 10 preguntas tendrían que ser, por ejemplo, si ya partí con alternativa, tendría que ser ya de selección única en ese caso. Claro, por ejemplo, si tú quieres hacer un caso y quieres que las 10 preguntas de conocimiento se asocien a ese caso, son 10 alternativas. Si quieres Ya, evaluar un perfecto. criterio de evaluación. Si ese caso, por Ah, sí, ejemplo, sí, 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 incluye, evalúa 2 criterios de evaluación, tiene que haber mínimo 15, máximo 20 preguntas de alternativa. perfecto. Sí. O puedes Criterio de hacer, evaluación, por ejemplo, puedes hacer, no sé, 5 de verdadero y falso, puedes hacer 5 de alternativas, ahí tienes 10, y puedes hacer 5 más, por ejemplo, no sé, de pareamiento. Entonces, en exacto. total son 20. Bien, gracias, Violeta. De nada, no sé si habría respondido como para Sí, optimizar la. bien, o sea, a mí sí, a mí Ah, yo ya. que... Sí, es bastante rápido, pero los invito igualmente a que si no haya quedado algo claro, esto va a quedar grabado para tu conocimiento.
Y ¿Hay Violeta, el alguna miércoles también va a duda, haber consulta? capacitación, ¿cierto? Este miércoles va a Dime. haber, este día No, miércoles va a haber no, capacitación. las No, cambiamos para el día lunes para que asista ah, más gente. ok, por eso la otra semana. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? No, yo quedé bien, falta un poco familiarizarme un poquito más con la plataforma, pero está bien, está súper claro todo. Sí, en ese caso, si hay duda, consulta, no duden por favor en solicitar hora en la OP de esta semana. Tenemos bastantes horas disponibles, así que si obviamente ustedes van a aplicar una prueba, por ejemplo, el jueves, ¿ya? Y todavía hay tiempo para reunirnos, entonces podemos revisarla en conjunto. Mira, Violeta, esto no me quedó claro, sabes que este ítem ya lo tengo listo, pero no sé si estará bien redactado antes de aplicarla, por ejemplo. Cualquier cosa que necesiten, no dudes en contactarme. No sé si habrá quedado alguna otra duda, consulta. No, al momento bien. Perfecto. Bueno, Yo te voy a, colega, ¿sí? Violeta, yo te voy a contactar porque el miércoles tengo prueba y ya tengo un poco avanzada la evaluación y me gustaría que la avisaras, por favor. Sin ningún problema. Me puedes solicitar ahorita en el link, Ajá, ya. Los perfecto. jefes de carrera y coordinadores ya lo han compartido. Así ¿Sí? que también lo tengo al inicio de la presentación para que solicitas una hora conmigo y la revisamos. Si también quieres pasarla, por ejemplo, por ahí en virtual, no hay problema, lo podemos hacer. Ya, muchas Voy a gracias. compartir, como siempre, al finalizar nuestra capacitación, tenemos un link, ¿ya? De retroalimentación. La próxima semana, habilidades, para aquellos que tienen más habilidades más prácticas, ¿ya? Así que siempre con la confianza de preguntar y si hay alguna temática que quieran incluir, lo podemos hacer sin ningún problema en la OPD. Eso. Don Francisco. No, súper, agradecer como siempre todo este trabajo que tú dedicas a orientar a nuestros docentes y pedirles eso, que en el fondo pongamos en práctica los elementos que se han visto. Es la base sobre la cual empezar a construir buenos instrumentos de evaluación, aplicarlos correctamente, a facilitar también es el trabajo. Y eso también les va a ir dando también buenos resultados. Eso es lo que esperamos y que al final el trabajo pedagógico que tengan que realizar con sus estudiantes resulte también en buenos niveles de aprobación, en que los chicos sientan que efectivamente los instrumentos de evaluación que se están utilizando son, digamos, objetivos y no es solamente como antiguamente se decía, el profe me pone una nota, me puso la nota. ¿Ah? Eso es como quitarle todo el mérito al desempeño del estudiante, cuando en el fondo si tenemos escalas definidas, tenemos instrumentos bien construidos y bien aplicados, utilizando la metodología y también la tecnología que hoy día nos permite, digamos, crear instrumentos mucho más estandarizados. El estudiante ya no va a poder decir el docente o el profe me puso esta nota, porque en el fondo él tiene que entender también que su desempeño está directamente asociado y resultante de cómo él responda. Eso, agradecerte, Violeta, agradecer a cada uno de los docentes que se unió a esta actividad. Como tú decías, recordar que estas actividades también quedan grabadas para que la puedan revisar varias veces y obviamente también dejarlos invitados para el próximo lunes, donde van a trabajar otra importante temática. Ya lo estaba anunciando la Viole, pero la idea es obviamente dejarlos comprometidos. Así que nada, éxito, que tengan unas buenas tardes. No sé, Violeta, si tú quieres cerrar con algo más. Bueno, muchas gracias por su atención y no nos olviden, obviamente, frente a la evaluación de la capacitación que tuvimos el día de hoy y por excedernos, obviamente, unos 20 minutitos, pero obviamente esto toma un poquitito más de tiempo. Así que espero que tengan una buena jornada y nos podamos ver nuevamente la próxima semana. Súper, que estén súper bien. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego, chao. Chao, Chao, buenas chao. noches. Chao, Buenas gracias. noches, que Gracias. estén bien. Chaito.